El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así Avanza el Cambio le contamos. El presidente Petro le dice a su homólogo Emmanuel Macron que el problema de la humanidad hoy es la migración. Colombia sigue siendo uno de los principales destinos de los viajeros. La reforma pensional ya es una realidad para beneficio de los colombianos. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. Bienvenidos a Así Avanza el Cambio, el informativo de la Presidencia de la República, donde les contamos cómo progresa cada semana el país. Francisco, el presidente Gustavo Petro propuso 7 puntos clave para el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, adoptando la misma medida que hizo Estados Unidos. Estos son los 7 puntos planteados por el presidente Petro. Primero, descarbonización de la economía y transición energética para hacer viable el gran potencial de energías limpias en América del Sur. Segundo, revitalización de la selva amazónica y la selva del Chocó biogeográfico para absorber el CO2 de la atmósfera. Tercero, ataque decidido a los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluyendo la autodenominada Junta del Narcotráfico con sede en Dubái. Cuarto, tratado sobre la inmigración reconociendo el derecho de los Estados Unidos a recibir o rechazar sus visitantes sobre la base de la dignidad humana. Quinto, colaboración del gobierno de los Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero mundial para que se pueda cambiar deuda por acción climática. Sexto, juntar nuestros esfuerzos en la construcción de la paz regional, salidas políticas y dialogadas a los conflictos de Venezuela, Cuba y Haití. Asimismo, el séptimo, realización de la cumbre Estados Unidos-CELAC. El presidente Petro, durante la posesión del magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal, dijo que está seguro que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no está vinculado a un intento de golpe de Estado en Colombia. Que si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si se pierde la Gran Colombia, pierden toda la América del Sur y la América Central y el Caribe. No son tontos. Entonces Marco Rubio no está en eso. Están en eso otros que yo llamaría apátridas. En este mismo espacio afirmó que el enemigo hoy no es ideológico sino criminal, que lo lidera la Junta del Narcotráfico. Hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal. Y la violencia de hoy en Colombia no es ideológica. La violencia en Colombia de hoy es criminal, con fuerzas políticas, sí, porque siempre las ha tenido. De otro lado, el mandatario colombiano se refirió a la existencia de una estrategia de desestabilización en contra del gobierno. Las afirmaciones las hizo con base en los audios del excanciller Álvaro Leiva, que fueron divulgados por el diario El País de España. Hay que sacar ese tipo presidente de las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sin la política nacional en lo que tiene que hacer. Y deben los del plan de Golfo. Es que aquí han venido los del plan de Golfo. No hay una muy jodida. Ese país va al despeñadero.
Ante las denuncias de medios internacionales sobre un presunto plan para conspirar en contra del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado aseguró que lo que al parecer planeaba Álvaro Leiva era aliarse con el narcotráfico y la extrema derecha, al parecer de Colombia y Estados Unidos, para desestabilizar su gobierno. Pero digamos, el armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar el presidente del cambio en Colombia. De acuerdo con los audios que reveló el diario El País de España, se estaría fraguando un golpe de Estado contra el primer mandatario. Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones, y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia. Las reacciones nos hicieron esperar. Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo, dijo la vicepresidenta Francia Márquez a través de un comunicado de prensa. Quien pretenda o actúe de manera ilegal contra el presidente de la República o contra las instituciones legalmente constituidas está atentando directamente contra nuestra nación. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se unió así a las voces de rechazo. El golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leiva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta? Además, el procurador Gregorio El Hach pidió respeto por la institución presidencial y pidió celeridad en las investigaciones. Es imperativo honrar la majestad de la democracia en todas sus dimensiones. Cualquier asomo de violentarla, por mínima que parezca, para desestabilizarla, debe ser rechazada por todos los colombianos. El 12 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que existe una investigación abierta sobre una grabación entregada por el presidente Petro. Cabe recordar que el jefe de Estado dio a conocer el por qué el ex canciller Leiva hizo parte de su gabinete. Le di el puesto de canciller a Leiva porque pensé, sin ningún cálculo político, que se lo merecía al final de su vida. Seguimos con más información en Así Avanza el Cambio. El presidente Gustavo Petro participó desde Sevilla, España, en la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo organizado por las Naciones Unidas. En el marco de este encuentro se llevó a cabo la reunión de alto nivel, un cambio de paradigma para las soluciones lideradas por los países a los desafíos de nuestro tiempo. Aquí tuvo un mano a mano con su homólogo Emmanuel Macron. En su intervención expuso diferentes temas: crisis climática, migración y liderazgo internacional. De hecho, al referirse a la migración dijo: los votos se consiguen alrededor del discurso antimigración. Escuchemos al jefe de Estado. Hace 3 años, cuando yo llegué al gobierno de Colombia, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática. Hoy es la migración. Los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante en el norte, porque sí existe norte y sur, compañera. Usted lo puede medir geográficamente por cantidad de CO2 per cápita. El norte emite mucho, el sur absorbe CO2. Es decir, es vida. Si yo lo mido bajo ese prisma, entonces, ¿qué está pasando en la política mundial hoy y en la multilateralidad? Que la multilateralidad solo se salva si cambia la agenda de discusión. Francisco, de ahí el interés del mandatario de recordar que la agenda internacional no es la crisis climática, sino la migración, y aseguró que les permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática. Yo no hablaría de migración, por ejemplo, y no sería el tema de discusión ni dentro de Francia, ni dentro de España, ni dentro de Estados Unidos, ni dentro de la Unión Europea. ¿Por qué es migración el tema? Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar arriba, no afrontar el problema,
no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar, del progreso y de qué es rico o qué es pobre. Porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. Pero ojo, Zahira, el mandatario sentenció que los países del norte prefieren negar la crisis del cambio climático antes que asumir compromisos que salven la existencia humana. Ya no hablamos de descarbonización, ya decir bajemos la deuda, emitamos dinero para invertir en un plan, no en un mercado, en un plan de cambio de la transición energética para bajar los niveles de CO2 de la atmósfera, que al norte y al sur nos van a matar, a los hijos del norte, a los hijos del sur. Estamos en camino al suicidio. En el norte no se está pensando en los hijos de los votantes blancos que envejecen y votan a la derecha, a la extrema derecha. En el norte se está votando por negar la crisis climática. Importante destacar que el mandatario recordó también la contaminación que emite los Estados Unidos y la importancia de pensar y ejecutar medidas hacia las energías limpias. Estados Unidos, que no vino aquí, necesita 1.200 gigavatios de energía generada al año para su bienestar de ellos. Y América del Sur, de donde yo vengo, tiene un potencial de generación de 1.400 gigavatios de energía limpia. ¿Por qué los norteamericanos, por qué Trump no invierte en la generación de la energía limpia del sur y nos ayudamos? Les ayudamos a limpiar la matriz energética. Usted sabe, Macron, qué significa si América del Sur vuelve 100% la matriz energética de Estados Unidos limpia. La tercera parte de la solución de la crisis climática. ¿Y por qué no se produce? Porque los del sur tenemos otro color de piel. Somos árabes, somos negros, somos latinos, de Mediterráneo, y tenemos civilizaciones indígenas ancestrales de 20.000 años antes de Cristo. En América haciendo arte. Somos más legítimos que los que llegaron hace 500 años. Pero el poder, las relaciones de poder, la visión imperial y colonialista del mundo impide a las fuerzas políticas y a los dirigentes políticos del norte encontrar una solución que es sencilla. Europa puede alimentarse de la energía de África. Claro. A bon marché, no a la explotación, no a la esclavitud, a bon marché, de tú a tú. En este debate, las palabras del presidente Petro, que duraron cerca de 15 minutos, tuvieron la reacción inmediata del presidente Emmanuel Macron, quien dijo que no daba ni recibía consejos de líderes que vienen del sur. Bueno, en primer lugar, Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Y usted debe saber que el presidente Macron reconoció que el mandatario de los y las colombianas es el primer jefe de Estado de los países del sur en hablar de migración. Usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Creo que esto está bien. Y, bueno, nosotros podemos trabajar hasta cierto punto tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur, y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho, porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común. Y la conclusión más importante, el presidente Macron coincidió con el presidente Petro en implementar un diálogo de tú a tú para encontrar una solución que beneficie a todos y a todas. Creo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que crear puentes y basándonos en los hechos, los datos y la ciencia, trabajando juntos para resolver el problema que tenemos. Eso es lo que yo quería decir.
Durante la agenda en la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de la ONU, el presidente Petro intervino en la apertura e hizo un claro llamado a todas las naciones. Nuestro colega Fernando Millán tiene todos los detalles. Y sin duda uno de los puntos más importantes fue la posición frente a lo que debe ser el Fondo Monetario Internacional, del que dijo debe reestructurarse o desaparecer. Ante los jefes de Estado y representantes de más de 150 naciones que asistieron a la cuarta conferencia sobre financiación al desarrollo, el mandatario colombiano advirtió que el Fondo Monetario Internacional debe asumir como prioridad la tarea de reestructurarse. Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad, porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, pues el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo. Y habría que construir otra. En su intervención en Sevilla, España, donde se celebró dicho encuentro mundial, advirtió: ¿Cómo es que es más riesgoso Brasil, que tiene la selva amazónica y es pulmón de la humanidad, que Estados Unidos, que es la chimenea de la contaminación del planeta y que nos tiene al borde de la extinción con China? A su juicio, el FMI debería plantear los siguientes temas. ¿Cómo se emiten DEX para rebajar la deuda de todo el mundo y cómo se cambia esa rebaja de la deuda por espacio presupuestal para invertir en los proyectos que puedan mitigar la crisis climática? Eso era lo que deberíamos proponer el FMI aquí. Bueno, Fernando, ¿qué dijo el presidente Petro sobre la crisis climática? El presidente Gustavo Petro reiteró aquí en Sevilla lo que ha expresado en diferentes foros internacionales con respecto a lo que implica la crisis climática y lo que se debe hacer. Una agenda postiza sobre guerras, genocidios y bombas desplazó la discusión principal en el mundo. ¿Qué es salvar la vida humana? Es la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro durante su participación en la conferencia sobre financiación al desarrollo de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué en vez de estar discutiendo lo que puede acabar con la humanidad, estamos hoy discutiendo sobre las guerras y ocultando la existencia del genocidio? Que hoy ya no tenemos la excusa de no conocerlo, como si había esa excusa cuando Hitler desató el genocidio sobre el pueblo judío y sobre otros pueblos. El jefe de Estado explicó que existen dos problemas que tienen en riesgo a la humanidad. Uno, la crisis climática, innumerables COPs, ya vamos para la 30, ojalá sea la definitiva en Brasil. El segundo gran problema que afronta la humanidad hoy es la inteligencia artificial. No es más sino el acumulado digitalizado del pensamiento humano en la historia y actual. Acerca de la inteligencia artificial, propuso: por tanto, exige un tratado internacional multilateral para regular el mercado de la inteligencia artificial y no permitir que los propietarios de la sangre, de la información, controlen a la humanidad, sino que la humanidad pueda controlar la inteligencia artificial. De esta manera, el mandatario colombiano nuevamente alzó su voz para advertir que la crisis climática y la inteligencia artificial pueden destruir a la humanidad. Otro punto importante que destacó el presidente Petro fue su posición frente a lo que debe ser el canje de deuda por acción climática, un aspecto central para el beneficio de los países del sur global. Gracias, Fernando. La cumbre reunió a los jefes de Estado y de Gobierno, líderes de organismos multilaterales, representantes del sector privado y de la sociedad civil. El presidente Petro participó alzando la voz de Colombia para solicitar al Fondo Monetario Internacional acciones concretas para mitigar la crisis climática y lograr los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Colombia logró posicionar dos de sus principales propuestas en el documento final de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, conocido como el Compromiso de Sevilla. Nuestro país lideró la defensa de las prioridades del sur global,
y destacó la necesidad de vincular la acción climática, la protección de la naturaleza y el manejo de la deuda en la agenda financiera internacional. Es la hora de los pueblos, es la hora de las calles, es la hora de poner la transformación económica y social de cara a la vida y de cara a la humanidad. Por tanto, Colombia consiguió la inclusión de 2 medidas bandera: la incorporación de las necesidades de gasto en acción climática y biodiversidad dentro de los análisis de sostenibilidad de la deuda. El establecimiento de un mecanismo global para asistir a países en desarrollo en el diseño y financiación con canjes de deuda por naturaleza y clima. El acuerdo internacional busca reformar la arquitectura financiera global para cerrar la brecha de más de $4 billones anuales que impide avanzar con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro país tuvo una destacada participación en el Festival de Creatividad Cannes Lions 2025. Natalia Dávila, desde Sevilla, España, nos cuenta cuántos premios ganó Colombia. Y a su llegada a Sevilla, España, el presidente Gustavo Petro fue recibido por la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, quien le entregó el León de Oro que recibió Colombia en Cannes. Este reconocimiento se dio gracias a la estrategia creativa que promovió ProColombia sobre la campaña de más de 1.200 especies migratorias de animales que tuvieron mensajes personalizados para viajeros en más de 30 países con el objetivo de que fueran reconocidas. También Colombia recibió el León de Plata por una campaña que promovió ProColombia sobre la reactivación aérea de sectores del país como Vallasolano y Tolú, con un mensaje muy importante, y es invitar a todos los viajeros, tanto nacionales como internacionales, a que conozcan estas zonas del país y a que conozcan el turismo sostenible y comunitario, turismo también verde, que ofrece nuestro país en estas zonas del territorio nacional. Colombia de esta manera se sigue posicionando como un destino verde, un destino con autenticidad y con una profunda biodiversidad. Y desde aquí, desde la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, Colombia también tuvo un papel importante gracias a la vitrina de ProColombia para exponer proyectos regionales de diferentes zonas del país. A través de las Naciones Unidas se siguen vinculando proyectos que hacen parte de la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que estos proyectos también logren llegar no solo a nivel nacional, sino potenciarse a nivel internacional. Dentro de estos proyectos hablamos de proyectos relacionados con energía, también con la agroindustria y también con proyectos de desarrollo sostenible enfocados en medio ambiente. Con la marca país, Colombia, potencia de la vida, y también Colombia, el país de la belleza, se han conocido varios proyectos que ProColombia ha ayudado a prosperar desde diferentes proyectos a nivel nacional. Pues de esta manera Colombia sigue demostrando que hay capacidad para invertir y para que haya un mayor desarrollo dentro de nuestro país. El cambio sigue avanzando en el país. La ley pensional quedó aprobada para beneficio de las y los colombianos. En sesiones extraordinarias, luego de 8 horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento que había determinado la Corte Constitucional. Con la aprobación de la reforma pensional por parte del Congreso de la República, Colombia avanza hacia la construcción de un sistema de protección social integral para la vejez. Esto con el objetivo central de garantizar la seguridad económica de todos los colombianos dentro y fuera del país, con un esquema combinado de solidaridad, ahorro y contribución. La plenaria de la Cámara se pronunció diciendo, hombre, ya debatimos y ya acogimos la proposición que indicaba acoger el articulado del Senado y no se debe reabrir la discusión de los artículos como lo habían pedido o solicitado algunos de los representantes a la Cámara. La nueva ley de reforma pensional está basada en 4 pilares complementarios. El solidario, que asegura una renta mínima de 223.800 pesos para adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.
el semicontributivo, que garantiza una renta vitalicia a quienes cotizaron entre 300 y 999 semanas, el contributivo, que combina el esquema de prima media administrado por Colpensiones y el ahorro individual de las AFP para integrar una única pensión, y el pilar de ahorro individual voluntario, que sigue vigente para quienes deseen incrementar su pensión con aportes adicionales, protegiendo así el derecho de cada colombiano a una vejez digna y segura. Ahora vendrá un fallo, porque este fue un auto de la Corte, y el fallo será sobre los asuntos de fondo. Ya la Corte ha dicho que esta ley es constitucional, pero seguramente tendrá que pronunciarse sobre el contenido. Con este paso, la reforma incluye medidas diferenciales para mujeres, trabajadores rurales y población vulnerable. Se establece la reducción de semanas para madres con hijos, la pensión anticipada y la pensión familiar, así como la flexibilización de cotizaciones por días o semanas. Además, se garantiza la protección de los derechos adquiridos y un régimen de transición para quienes estén próximos a pensionarse bajo las reglas vigentes. El gobierno anunció que Prosperidad Social será la entidad a cargo de hacer los pagos del pilar solidario de la reforma pensional. Cerca de 3 millones de adultos mayores en condición de pobreza extrema recibirán el apoyo del pilar solidario de la reforma pensional. Esto significa que gracias a la reforma se entregará una renta básica de 230.000 pesos mensuales. Para lograrlo, el gobierno nacional anunció que Prosperidad Social estará a cargo de la administración e implementación de este pilar. En la actualidad, bajo la normatividad de la Ley 100, podemos llegar a 1.7 millones de personas mayores, personas que hoy se encuentran en pobreza extrema. Con la implementación del pilar solidario, queremos llegar no solamente a las personas que se encuentran en pobreza extrema, sino también a aquellas que están en pobreza moderada y en vulnerabilidad. El pilar solidario es un componente clave de la reforma pensional. Se estima que al finalizar el 2025 alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema gracias a los recursos del pilar. En 2026 la cifra llegaría a 400.000 personas. Nuestro compromiso como gobierno nacional es garantizar que todas las personas mayores tengan una vejez digna. Para ser beneficiario de la renta básica solidaria se deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano colombiano. Segundo, tener mínimo 65 años los hombres y 60 años las mujeres, o ser mayor de 55 años con discapacidad o mujer mayor de 50 años y poseer una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Tercero, integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Cuarto, acreditar residencia en el territorio colombiano mínimo 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la renta básica solidaria. Y por último, es no tener pensión. Muy bien, vamos entonces con el nuevo jefe de despacho de la Presidencia de la República, el pastor Alfredo Saade. Qué bueno que esté con nosotros, pastor, bienvenido. Gracias, es un placer poder estar aquí acompañándolos y saber que tenemos una maravillosa difusión de todo lo que hace el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro, y que podemos mostrarle al país las cosas buenas que los noticieros de los grandes empresarios de esta nación no permiten que podamos ver. Pues nos alegra que esté en la Casa de Nariño. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Quiero decirles que no es nada fácil estar al lado de un hombre que trabaja tanto como el presidente Petro. Pero bueno, como dice mi mamá, ya era hora que esas horas que no duermes, pues las tengas ocupadas para ver si te cansas un poco más. Entonces, ahí estamos trabajando desde bien temprano hasta bien tarde, hasta la madrugada. Un presidente que no descansa. Gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio, contarnos cómo ha sido ese proceso de inicio en este reto. Y justamente quisiera preguntarle qué significa para usted llegar en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un gran reto, es un gran reto porque los gobiernos tienen etapas. La primera etapa, que es donde está la expectativa de la nación sobre qué va a suceder, cómo se va a gobernar, cuál va a ser el discurso. La etapa de la mitad, donde lo que se muestra lo que se pudo haber hecho y no se hizo, y la etapa final, que es la que más nos cuesta, que es mostrarle al país
todo aquello que se ha hecho, lo que se va a hacer y cómo se va a terminar ese gran programa de gobierno que es el del presidente Petro, y el que nos va a permitir además mostrarle al poder popular que se logró, que no se equivocaron y que estamos en la firme posibilidad de reelegir ese programa de gobierno. ¿Cuál va a ser ese mensaje que va a dejar o que va a seguir proyectando el gobierno del presidente Gustavo Petro en los territorios? Nuestra fuerza electoral está en el poder popular, y el poder popular está en el territorio, no está en la Casa de Nariño, ni en los ministerios, ni en ciertas alianzas. No, nosotros tenemos una fuerza en el territorio que es la que tiene el presidente Gustavo Petro, que es el que tiene los votos, el fervor popular. Entonces nosotros creemos que en este tiempo hay que fortalecer aún más el territorio, llevar la sopa de la esperanza, trabajar más con la gente, trabajar más con los medios de comunicación locales y hacer una gran fortaleza en los territorios con el poder popular para que podamos seguir afianzando eso y el año entrante la gente tenga la claridad y no dude en que hay que continuar con este gran trabajo del presidente Petro. Eso lo que indica es que en esta recta final el presidente Gustavo Petro va a estar aún mucho más haciendo presencia en los territorios del país. Es la orden que nos ha dado, además que lo saquemos de la Casa de Nariño. Esa es la orden que tenemos. Vamos a seguirlo sacando de la Casa de Nariño y vamos a seguir trabajando con él. Hay muchísimos eventos, muchos, pero también muchísima intención de lograr que el poder popular lo toque más, lo sienta más y se le muestre más a través de estos canales y a través de la Oficina de Prensa de Presidencia de la República, se le muestre más al pueblo que se ha cumplido. Los medios nacionales han querido decirle al país que no se ha cumplido. Claro. Y el presidente Petro sí ha cumplido, la tiene clara, ha desarrollado lo que prometió, a pesar de las adversidades, a pesar de que hay un Congreso que está echado como vaca muerta en un camino, a pesar de que las altas cortes a veces nos han frenado cosas, a pesar de que los gremios están en contra del cambio propuesto por el presidente Petro, a pesar de muchas cosas, a pesar de que algunos van a los Estados Unidos a hacer un lobbying indebido para tumbar al presidente Petro, a pesar de todo eso, mire, quiero decirle que el presidente Petro hoy ha cumplido lo que prometió en campaña. Y un país, pastor, que avanza con fuerza, que está entregando, un gobierno que está entregando las tierras a los campesinos, está con equipos básicos atendiendo a la gente en salud, está hablando de energías limpias. El país tiene que saber que más de 15 millones de raciones de alimentos se entregan mensualmente. Significa que seguimos cumpliendo con temas de acueducto, con temas de alcantarillado. La Guajira, a pesar de que el Instituto de Agua lo tumbó la Corte Constitucional, luego la mezquindad del Congreso de la República no nos permitió sacar la ley del Instituto de Agua, se ha ido cumpliendo desde el norte de la Guajira hasta San Juan del Cesar. Pero así se ha hecho con el Chocó, con la Guajira, con Ipiales, con Nariño, el departamento en general, con el Cauca. Ahí vamos, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue insistiendo en la necesidad de poder trabajar en el Caribe, se sigue trabajando llevando la implementación que necesitan los campesinos, se entrega la industrialización para los campesinos, en la frontera con Cúcuta se sigue trabajando en el Catatumbo, más del 75% del Catatumbo está recuperado y la prensa sigue deseando que no sea así, una prensa que sigue deseando que las relaciones con los Estados Unidos se acaben. Es decir, a pesar de todo eso, tenemos un presidente fortalecido, un presidente que lo ama el poder popular y un presidente que sé que terminará su periodo muy bien terminado. Uno puede observar que la gente sigue creyendo en el legado del presidente Gustavo Petro justamente cuando llega a los territorios. El fervor es muchísimo. Eso es lo que molesta a la ultraderecha que hoy ha querido seguir manejando el país, pero el poder popular sigue con ese fervor con el presidente Petro. Un presidente inédito, ¿no? Que logra resucitar una reforma laboral que se la habían enterrado, una reforma laboral, vamos para la pensional, vamos 2-0 y vamos para el 3-0 con la de la salud. Mire lo que pasa con la reforma. 8 personas toman la decisión de decirle
a millones de colombianos ustedes no merecen estos beneficios. Porque eso fue lo que hicieron. Ni siquiera la discutieron. Ustedes no merecen los beneficios, eso le dijeron esos 8 congresistas de algunos partidos enemigos del poder popular. Pero cuando un presidente empieza a mostrarle al país, el país sale a la calle y le dice al Congreso de la República, señores, nosotros estamos aquí parados y nos tienen que respetar nuestros derechos porque nosotros fuimos los que los elegimos a ustedes, fuimos los que elegimos al presidente Petro. Ellos sí entran a estudiar verdaderamente el proceso y dicen, no señor, esto estuvo mal negado, vamos a darle al pueblo lo que el presidente Petro les prometió y no tuvieron otra opción. No crean ustedes que lo hicieron porque amaban al pueblo, lo hicieron porque no tenían otra opción, la única opción que tenían era decirle sí al pueblo, aquí está la reforma laboral, el presidente Petro tenía razón y aquí vamos. Vamos con la salud ahora, ojalá logremos sacar la reforma a la salud también. El lápiz durante estos 3 años ha acompañado... El arma del presidente Petro. Exactamente, cuéntenos sobre eso. Esta es la verdadera arma del presidente Petro. Yo invito a todos los colombianos que mantengan en sus manos un lápiz amarillo, que es el arma verdadera del presidente Petro. Esta es el arma de la educación, el arma que nos permite pensar, nos permite obtener conocimiento, el arma que nos permite decirle al mundo que hay un presidente que verdaderamente ama a su pueblo, un arma que habla del medio ambiente, donde nos dice, señores, no sigamos destruyendo el medio ambiente, pero un arma también que permanece en la mano de un hombre que mantiene todo el tiempo un gran peso en sus hombros, por la viuda, por el huérfano, por el menesteroso, por el extranjero, por el pobre, por el que está en la calle, el que está tirado en el suelo, que nadie ha levantado durante muchos años. Ese es el presidente Gustavo Petro y ese es el símbolo que yo creo que lo identifica, mantener en sus manos esto y decirle al mundo, señores, miren, nosotros necesitamos educarnos más, pelear menos, esta es la mejor arma que podemos tener. Yo creo en lo que el presidente Petro, me dicen que lo veo comparando con Jesucristo, pero no es que lo compare con Jesucristo, sino que una vez dije que Jesucristo permanecía en la calle. ¿Qué hacía Jesucristo? Hablaba con la prostituta, con el mendigo, con el que se robaba la plata, visitaba al que era malo, al enfermo, levantaba al caído. Y eso es lo que el presidente Petro tiene en su corazón. Entonces, todos deberíamos ser como Jesucristo. Yo quisiera también ser como Jesucristo, seguir repartiendo la sopa de la esperanza, alimentando a la gente físicamente y espiritualmente. Entonces dicen, no, porque no lo vemos arrodillado. No, cada quien ora en la manera que estime pertinente, tiene su relación con Dios de la manera que estima pertinente. Además de su convicción y de creer, por supuesto, en ese legado y en esa apuesta de Colombia Potencia de la Vida. Muchísimas gracias, Pastor Sade, por acompañarnos en este espacio que viene siendo su espacio y el de todos y cada uno de los colombianos. Los delitos cibernéticos están en aumento en el mundo y, por supuesto, en Colombia. El gobierno plantea la estrategia en seguridad digital para enfrentar estas amenazas. Colombia enfrenta amenazas cibernéticas de forma constante. Solo en 2024 se registraron cerca de 36.000 millones de intentos de afectación según el Ministerio TIC. Ante este panorama, el Gobierno Nacional presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027, una hoja de ruta que busca fortalecer las capacidades del país para hacer frente a los riesgos del entorno digital, protegiendo a la ciudadanía, las entidades públicas y los sectores productivos. Son unas macrocifras que dan cuenta que los bandidos cibernéticos cada día y cada noche y cada momento están atacando con mayor ahínco y con mayor fuerza toda la infraestructura digital de nuestro país. Esta estrategia se enfoca en 4 áreas principales: la consolidación de la gobernanza digital para fortalecer la coordinación institucional, la mejora de la ciberresiliencia nacional para hacer frente a las amenazas cibernéticas sofisticadas, aumentar el desarrollo de una fuerza laboral robusta en seguridad digital y la adecuación de un marco normativo cibernético para actualizar el marco legal frente a los desafíos emergentes. La invitación es acercarnos, colaborar, participar de esta estrategia nacional de seguridad digital y fortalezcamos desde el punto de vista técnico el país. Esto no es un tema político, este no es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado.
Así que esa es la invitación. Bajo estos principios orientadores, la Estrategia Nacional de Seguridad Digital fortalece su visión de convertir a Colombia en una potencia regional en ciberseguridad, garantizando la protección de las libertades, la dignidad y el desarrollo integral de las comunidades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que no hay reducción de hombres ni de mujeres en las fuerzas militares. El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, desmintió de manera categórica la versión que señala una reducción en el número de efectivos del Ejército Nacional. Según el funcionario, no hay debilitamiento, sino que la fuerza militar se encuentra fortalecida y en proceso de expansión. Ahí es un fortalecimiento de la fuerza pública. En este momento hay un plan 16.000 para las fuerzas militares y 20.000 para la Policía Nacional, que se está incrementando esa capacidad de poder de combate de nuestra fuerza pública. Actualmente el Ejército cuenta con más de 181.000 efectivos, cifra que supera los 174.000 uniformados registrados en el año 2022. Este crecimiento es el resultado del Plan 16.000, una estrategia que busca aumentar el pie de fuerza. Para el ministro, también destacó la modernización tecnológica de las fuerzas militares con una flotilla de más de 900 drones que operan en el Catatumbo y la incorporación de helicópteros Mi-17 con un total de 11 aeronaves activas proyectadas para fin de año. Respecto a las cifras erróneas que circulan, Sánchez Suárez aclaró que la disminución de efectivos entre el año 2021 y 2022 obedeció a la salida del programa de soldados con más de 20 años de servicio y no a una reducción masiva como se viene afirmando. Entre las acciones para fortalecer la institución se destacan la creación de 8 nuevas fuerzas de despliegue rápido en zonas estratégicas como el Bajo Cauca, Arauca, Putumayo, los Llanos Orientales, así como la activación de 2 nuevos gaulas militares en el Magdalena Medio y la Orinoquía. Los resultados operacionales muestran una reducción del 6% en casos de extorsión, aumento del 7% en incautación de clorhidrato de cocaína, incremento del 35% en destrucción de laboratorios de droga y una disminución del 11% en el número de masacres. Además, el gobierno inició la construcción de la sede universitaria de La Paz en Barrancabermeja, Santander. Con una inversión superior a los 34.000 millones de pesos, el gobierno nacional financiará la fase 1 del proyecto de construcción de la sede de la Universidad Nacional en Tumaco, una decisión que reafirma el compromiso del Ministerio de Educación con el derecho a la educación superior en los territorios. La iniciativa toma fuerza tras el retiro de la agencia holandesa Invest International. En respuesta, el gobierno del cambio articuló una hoja de ruta con la Universidad Nacional, logrando una inversión total que supera los 61.000 millones de pesos, de los cuales 55,7% proviene del Estado. Pero llegó el cambio, y el cambio va a poner a funcionar esta sede. Allí se instalarán 5 aulas y allí 3 más, en 2 fases, 34.000 millones de pesos que pone el Ministerio de Educación Nacional, instrucción del señor presidente. Antes de abandonar el gobierno, la sede universitaria de la Nacional va a tener que estar funcionando. Y además, tenemos muchas mejores noticias para el Pacífico colombiano. La meta es culminar la fase 1 y avanzar en la fase 2, ampliando la cobertura a 2.000 estudiantes en total. Además, se reafirmó un convenio por 5.000 millones de pesos para fortalecer la seccional del Pacífico de la Universidad de Nariño y dotar su sede Mar Agrícola, beneficiando a más de 1.000 estudiantes. El Ministerio de Educación, junto con la Gobernación de Nariño, aportarán 5.000 millones de pesos, recursos que garantizarán la operación de la seccional y consolidan esta apuesta por una educación pública, gratuita y de calidad en una de las regiones más olvidadas del país. El agro, alimentos y bebidas siguen jalonando las exportaciones. Este sector vendió más de 1.300 millones de dólares en el quinto mes del año. El abastecimiento de alimentos en las centrales mayoristas del país marcó un récord histórico en mayo de 2025.
El presidente Gustavo Petro destacó esta semana un récord histórico en el ingreso de alimentos a centrales mayoristas del país. Según un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria adscrita al Ministerio de Agricultura, durante mayo de 2025 ingresaron 654.252 toneladas de alimentos a las principales plazas mayoristas. El incremento fue del 6,8% frente al mismo mes del año anterior, consolidando una tendencia positiva en la oferta de alimentos frescos y procesados para las ciudades del país. El presidente Petro aseguró que este resultado debe contribuir a bajar el precio de la comida para millones de colombianos, pero advirtió sobre los riesgos de una posible sobreoferta. El jefe de Estado reiteró la necesidad de impulsar la agroindustrialización, fomentar cooperativas campesinas urbanas y fortalecer las redes logísticas para llevar alimentos a zonas afectadas por la desnutrición, incluso dentro de las grandes ciudades. La formalización de tierras se está cumpliendo. Aquí los testimonios. Aquí nací, aquí crecí y de aquí nadie nos saca. El baldío es un territorio del Estado y como es del Estado, nosotros los campesinos somos los que tenemos derecho a explotarlo en el pan coger de nuestra familia. Yo llegué al territorio siendo una niña, todavía quizás no tenía memoria de recordar. Éramos felices, la infancia fue muy linda. Pero a partir de estar ahí más o menos como 15 años, fue cuando los terratenientes descubrieron que era un territorio muy valioso. Ellos vinieron a apoderarse y ahí fue donde comenzó. Todo, pica de alambre, amenaza, tratándonos de invasores, que esas tierras no nos pertenecían, pero yo sabía que sí, porque mi infancia, yo la viví ahí, en ese territorio. Yo lo que siempre han recordado ha sido la lucha que nosotros hemos tenido ya cuando lo amarraron, los quemaron los ranchos. Eso ha sido lo más grande, cuando me mataron a mi hermana, mi sobrino. Vea, yo, con lo que nos pasó ahí, me muero ahí en esa tierra. Y Vida en la Radio sigue llegando a los oídos de los colombianos que sintonizan las 73 frecuencias de la Radio Nacional de nuestro país. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde la cita es en Vida en la Radio a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional. Y en cada programa le tenemos un invitado especial. Esta vez es con la viceministra de los Patrimonios, las Memorias, la Gobernanza Cultural. Bienvenida, viceministra. Mucho gusto, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por asistir. Cuéntenos qué vamos a tener, ese abrebocas que vamos a tener el martes de 2 a 3 de la tarde con ustedes. Bueno, vamos a hablar de Artes para la Paz, que es un programa histórico sobre formación musical y artística en el país. También vamos a hablar del plan de reactivación de centros históricos y de la inversión que hemos hecho en La Guajira. Muchas gracias, viceministra. También estamos con el director del Archivo General. Él también va a estar contándonos acá sobre varios temas y démosle la bienvenida a él. Muchísimas gracias, Raquel. Un placer estar aquí en Vida en la Radio. Bueno, cuéntenos qué vamos a tener, un poco de los 500 años de Santa Marta, ¿qué más vamos a hablar? Aparte de la conmemoración de los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta, estaremos conversando sobre uno de los cambios históricos que ha impulsado el señor presidente de la República, que tiene que ver con la reorganización de los territorios en torno a las aguas y particularmente la navegabilidad y el turismo en torno al río Madeira. Ya saben, no se pierdan estas interesantes entrevistas este martes en Vida en la Radio de 2 a 3 de la tarde. Venimos con más temas, desarrollos de noticias, qué dijo Petro, las lupas, datos económicos, entre otros. Y más turistas internacionales siguen llegando al país de la belleza. Cerca de 1.9 millones de visitantes internacionales ingresaron a Colombia entre enero y mayo de este año. El turismo internacional sigue creciendo en Colombia.
Entre enero y mayo de 2025 ingresaron al país 1,9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 6,6% frente al mismo periodo del año pasado y un 42% más que en la etapa previa de la pandemia, según cifras de Migración Colombia. Ese compromiso positivo es el resultado del trabajo articulado entre el gobierno nacional, las autoridades locales y los actores del sector, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, Antioquia y Bolívar fueron los destinos más visitados por los extranjeros, seguidos por el Valle del Cauca, San Andrés y otras regiones. La conectividad aérea también muestra signos de recuperación. Solo en abril se movilizaron más de 4,3 millones de pasajeros en vuelos regulares. La tasa de ocupación hotelera fue del 46,8% en abril. El gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su apuesta por el turismo como motor de desarrollo económico, inclusión social y proyección internacional. Pacho, hemos llegado al final de esta emisión del informativo Así avanza el cambio, pero queremos dejarlos con las imágenes de la belleza de Colombia que sigue traspasando fronteras. Así es, Zahira, un país que progresa, que trabaja, el país de la paz, de la esperanza y de la vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Colombia, un paraíso lleno de maravillas naturales. Es el cuarto país más visitado del mundo, pero por animales. Sin embargo, para los humanos, Colombia solo ocupa el puesto 50 entre los destinos turísticos globales. Parece que los animales saben algo que los humanos no. Por eso usamos a los mayores viajeros de la naturaleza para revelar la belleza oculta de Colombia al mundo. ProColombia presenta Humanimal Tourism, una campaña turística global que aprovechó los patrones en tiempo real de los animales migratorios para mostrar la belleza única del entorno natural a los ecoturistas. Al combinar el seguimiento en tiempo real y la tecnología satelital, mapeamos los viajes de cientos de especies migratorias a Colombia. Gracias a esta información, se incorporó a nuestra base de datos el movimiento de cientos de animales, detallando las fechas y sus lugares exactos de llegada al país. Una vez se notificaba su llegada, se creaban en tiempo real promociones personalizadas de los animales, invitando a los turistas en todo el mundo a conocer el lugar donde se encontraban y que se enviaban segmentadas de acuerdo a los datos de las preferencias de los viajeros. El equilibrio es crucial para los hábitats naturales de estas especies. Por eso, cada vez que los lugares turísticos alcanzaban su capacidad máxima, se suspendían las actividades de promoción para proteger ecosistemas y sus habitantes. It was incredible to follow the animal journey and to visit such a magical place as Colombia. Para amplificar el impacto de la campaña, mostramos las especies migratorias de Colombia en la esfera de Las Vegas, generando conversación sobre la biodiversidad única del país y su atractivo para los viajeros. Humanimal Tourism, demostrando que los animales son los turistas que conocen el planeta mejor que nosotros. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.